Bueno, un gran saludo a todos mis estimados estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos, especialmente a mis estudiantes de primer año de las secciones 8, 9 y 10 de la asignatura Economía Política. Esta es la tercera parte del video Historia de las Doctrinas Económicas. Vamos a iniciar con el marxismo. Durante el siglo XIX, la revolución industrial se afianza, pero a raíz de eso surge una serie de problemas gravísimos con la clase trabajadora, porque en esa época, los trabajadores de las fábricas recibían salarios excesivamente bajos, por no decir, miserables. Y de paso trabajaban jornadas de 18 a 20 horas. Se pueden imaginar, ¿no? De 18 a 20 horas de trabajo. Y lo hacían en las peores condiciones, sin ningún tipo de seguridad social como existe hoy en día. Mujeres y niños también se incorporaron a esos procesos productivos sin ninguna consideración, ya que no existía protección alguna en caso de accidente, como lo dije anteriormente, ni de enfermedad, ni vejez. Es decir, en definitiva, eran unas condiciones de explotación laboral desde cualquier punto de vista. Aunado a esto, por si fuera poco, se dieron movimientos masivos de población del campo a las ciudades. Es decir, la gente abandonó los campos. Esto ocurrió, por cierto, ¿no? Saliéndome un poquito del tema, esto ocurrió con el boom petrolero en Venezuela, que la gente en aquella época, a principios del siglo XIX, abandonó el campo para, formar parte de las empresas petroleras. Volviendo a nuestro punto, que es el marxismo. Dijimos que la población, que hubo movimientos masivos de la población del campo a la ciudad, lo que a su vez se convirtió en problema. Eso fue un grave problema, puesto que no estaban dadas para ese momento las condiciones de habitabilidad necesarias para el bienestar de los nuevos habitantes. Esto, por cierto, lo apunta muy bien en su libro en 1991, Galbraith, que dice que en todos los países se fueron generando para aquella época críticas al sistema industrial y hubo quien disintió con las ideas mediante las cuales se interpretaba y defendía. Entre esos disidentes se encontraban aquellos a quienes se acabó designando con el nombre de socialistas, quienes cuestionaban el poder, las motivaciones humanas y el comportamiento asociados con la posesión de la propiedad privada y con la posesión de la riqueza. Estaban los socialistas e historicistas alemanes intentando dar forma a la crítica del sistema, pero se echaba en falta una máquina de análisis verdaderamente científica. Y es así que en la mitad del siglo XIX surge un autor y asume la tarea de llenar este vacío. Ese autor es nada más y nada menos que Carlos Marx, que entre 1818 y 1883, desde su nacimiento hasta su muerte, y nació en Alemania, aunque nació en Alemania, por razones políticas, tuvo que desarrollar ese pensamiento económico en Londres, como son las cosas, ¿no? Las paradojas de la vida. Ese pensamiento de Marx debe ser contextualizado dentro del gran malestar social que se vivía en ese siglo XIX. De allí surge ese pensamiento de Marx debido a ese gran malestar social y al que trató de darle una explicación analizando el sistema capitalista como una fase de la historia que sería superada. Se pensaba en ese momento que debía ser superada. Imagínense ustedes, estamos hablando de más de 100 años, mucho más de 100 años atrás. Sin embargo, ese sistema se ha negado hasta el día de hoy a morir. Estoy hablando del sistema capitalista. Esta visión de la historia aplica al capitalismo
un método de análisis dialéctico apoyado en el principio de la contradicción. Cada cosa lleva en sí su propia contradicción, su ruina. La dialéctica es el estudio del encadenamiento de las contradicciones que engendra la historia. El ejemplo más obvio de esto, más obvio de esta soberbia atracción, era la forma en que los capitalistas estaban desafiando a las antiguas clases dominantes terratenientes. Y con solo un pequeño esfuerzo de imaginación podía advertirse que la nueva burguesía, habiendo reducido propiamente el poder de la vieja aristocracia y habiendo alcanzado una nueva síntesis, se vería a su vez desafiada por los trabajadores que había engendrado a su servicio. Es así como entonces el marxismo describe la dialéctica del capitalismo, las contradicciones que provocarán fatalmente su ruina. Y dentro de esta concepción histórica surge el materialismo histórico, que es la relación dialéctica o de tensiones de influencia mutuas entre la base económica, que es la infraestructura, y la ideología jurídica política, que es la superestructura. La economía es el fundamento de la historia. La sociedad se monta sobre relaciones de producción. Siempre, toda la vida, la historia es fundamental. O sea, la economía es el fundamento de la historia, pero la sociedad se monta sobre relaciones de producción. Esto no debe olvidarse. Luego, con la lucha de clases, que no es más que unos grupos sociales que ocupan un lugar determinado en el proceso material de la producción, les une una idéntica relación con los medios de producción. Unos son propietarios y otros no. Explotadores y explotados surgen con la propiedad privada y la tensión entre ellos es una constante. Esta lucha será la palanca revolucionaria que derribará el capitalismo. La dictadura del proletariado, por cierto, se trata de una dictadura transitoria. Es como la conquista del Estado, la más importante institución de la superestructura de una sociedad, por el proletariado, y permitirá la utilización de esta maquinaria represiva en orden a desmontar el capitalismo. Una vez conseguido, el Estado reduciría paulatinamente su papel. Eso es lo que se llamaría la sociedad sin clase, cosa que lamentablemente no se pudo dar pues en ese momento. Esta última fase es la transformación de la sociedad y se definiría por la supresión de las clases. Las relaciones con los medios de producción, una vez colectivizados, sería la misma para todos los individuos. Adam Smith, por cierto, David Ricardo y otro que se me escapa por ahí, Thomas Malthus, dieron forma a la historia de la economía. Repito los nombres: Adam Smith, David Ricardo y Thomas Malthus. Ellos dieron forma a la historia de la economía y a la noción del orden económico y social. Pero, ojo a esto, pero Carlos Marx dio forma a la historia del mundo. Los economistas clásicos escribieron, preconizaron y exhortaron, mientras que Marx fundamentó y encabezó un movimiento político que todavía hoy constituye la principal fuente de tensión política dentro de los países y entre ellos. Bueno, por cierto que la obra más importante, llamada El Capital, y su primer tomo fue editado en 1867. El segundo y tercero fueron editados post-mortem por Federico Engels. Pero esta obra la más importante de Carlos Marx, llamada El Capital, se editó en 1867. Yo los invito a ustedes, mis estimados estudiantes, que si pueden conseguir por internet
que sí debe estar por ahí en PDF. Las 3 obras del Capital las lean. La primera, escrita por Karl Marx, y la segunda y tercera, editadas post-mortem por Federico Engels. Por cierto que Marx no puso en tela de juicio las relaciones productivas del capitalismo. De hecho, él formuló elogios. Durante su hegemonía de apenas 100 años, que fue uno de los elogios, ha creado las fuerzas de producción más sólidas y más colosales que las de todas las generaciones anteriores juntas. Fíjate, esto lo dijo Marx sobre las fuerzas productivas del capitalismo. Es que Marx no criticó eso. Marx criticó fue la forma en cómo estas fuerzas capitalistas explotaban al proletariado. Y justamente Marx se sintió compelido a rechazar lo más fundamental de los supuestos en que se basa la economía clásica, ya que se concentró en la exposición del proceso productivo y su influencia en la distribución, es decir, el cambio y el consumo. Él propuso el concepto de plusvalía, el valor que el trabajo del obrero asalariado crea después de cubrir el valor de su fuerza de trabajo, y que el capitalista se apropia gratuitamente. Por consiguiente, la plusvalía es el fruto de trabajo no retribuido del obrero. Marx, por cierto, también reconocía, como hizo Adam Smith, que el desarrollo de las fuerzas productivas en toda economía depende del grado alcanzado por la división del trabajo. Pero a diferencia de Smith, Carlos Marx vio un conflicto de intereses como resultado lógico de la progresiva división del trabajo. Esto era lógico. Este conflicto de intereses hace que el trabajador se encadene a un puesto de trabajo, y así con el tiempo el trabajo de los humanos se convierte en un poder ajeno que se opone a ellos y los esclaviza. De allí surge el concepto de alienación por el trabajo, o sea, un proceso y resultado de conversión de los productos de la actividad individual y social en algo separado de la misma, independientemente de ella y que la dominaba. Por cierto que existen 4 argumentos críticos en su pensamiento, muy sólidos, en contra del sistema clásico, que con gran precisión atacan al capitalismo. El primer argumento sería de los puntos vulnerables del sistema capitalista y de la interpretación de este, era la distribución del poder, ignorada por los economistas de la escuela clásica. El segundo argumento sería la distribución desigual de la renta, que la tradición clásica explicaba, pero no conseguía justificar convenientemente. El tercer argumento sería la susceptibilidad del sistema económico a la crisis y al desempleo, lo de la depresión, que si bien había sido reconocido por economistas clásicos, no estaba de modo alguno integrado en su teoría. Y finalmente el monopolio, defecto también reconocido por la tradición clásica, pero para Marx no se trataba de un fenómeno aislado, sino de una tendencia básica que influiría de modo decisivo en el destino final del capitalismo. Bueno, esta es la tercera parte del video. Lo voy a cortar aquí porque si no se nos va a hacer muy largo. Dentro de pocos minutos colocaré la cuarta parte de la historia de las doctrinas económicas, que sería la última parte según los cálculos que llevo para poder culminar este tema.